Y pues creo que ya, parece que ya estamos un poquito más en silencio. Gracias a quienes en el chat nos están también ayudando aquí. Por favor, apaguen sus audios. Muchas gracias. Bueno, pues como mencionaba hace un momento Ángeles y Lilia, a quienes agradezco enormemente esta participación que me halaga verdaderamente el estar en este espacio, que me hayan contemplado para compartir un poco de lo que me ha tocado tener que, ¿no? A todos nos ha tocado tener que adaptarnos y tener que hacer algo con esta cuestión de la dificultad y de la imposibilidad ante una cosa más grande. Entonces, gracias por pensar en un servidor. De verdad espero que esta mañana que todos están destinando este espacio importante, al final los domingos son para descansar o por lo menos para hacer otras actividades, que estén acá conectados verdaderamente se agradece. Y pues bueno, insisto en marcar que el que me consideren para participar con ustedes, de verdad es un gran placer. Espero que si hay una próxima, verdaderamente sea en vivo, nos conozcamos, porque a mí en lo personal sí me hace falta el encuentro como tal, el encuentro con los cuerpos, el encuentro con la voz, con la mirada. No saben, verdaderamente es muy difícil estar hablando con la pantalla y conmigo mismo y con los nombres de todos ustedes acá. No los conozco, no tengo el gusto. Me presento de manera más personal. Yo soy Iván Benítez Beristain, yo soy psicólogo clínico. Me formé como en varias, siempre buscando este desarrollo, me formé como en varias áreas a lo largo de la carrera. Entonces, he tenido contacto con la terapia breve, he tenido contacto con la cuestión humanista. Sin embargo, he encontrado dos lugares muy adecuados para mí. La clínica, que es lo que siempre quise hacer, pero desde ya la labor en el consultorio, en la parte incluso hospitalaria, pública. Y últimamente, o bueno, más reciente, el encuentro con el psicoanálisis. Entonces, cuando Lilia y Ángeles me dan esta oportunidad o me contemplan, pues me emociona mucho, porque quizás una de las cosas con las que nos vamos a topar ahorita con esto, con lo que vamos a estar platicando, es cómo encaja el psicoanálisis, una formación quizá de tanto tiempo, de tantos años, cómo encaja en algo tan actual, y de pronto pues no solamente en la dificultad del saber, sino verdaderamente en la dificultad de sobrevivir a esto y de llevarlo. Por eso ellas me decían al inicio que querían que habláramos de secuelas o consecuencias del COVID, y a mí la verdad es que el tema ya me da un poco de pesar, porque vivimos en ellas desde hace más de 2 años, estamos viviendo en ello. Y entonces más bien la palabra, para nosotros en el psicoanálisis, las palabras tienen una forma, se conecta con otras instancias mucho más íntimas de cada quien. Entonces quise nombrar a esto recapitulándonos, es decir, pasar la hoja, pero con el aprendizaje que hemos tenido a partir de esto. Y créanme que lo digo desde una forma muy respetuosa y también muy sensible, porque esta recapitulación que hemos tenido que hacer todos ha sido verdaderamente un esfuerzo, ¿no? Nos topamos de frente con muchas cosas. Entonces, pues bueno, voy a iniciar con esta frase. Déjenme ver. Sí, pues de pronto me trabo, es porque estoy más el asunto del Zoom. Bueno, ahí se ve, Lilia o Ángeles, si se alguien ve me ve como... perfecto. Gracias. Eso quiero escuchar, que hay alguien detrás de la pantalla. Gracias. Sí, gracias. Entonces, bueno, pues ahí está esta frase, ¿no? Sí, a ver, Lilia, si me ayudas a leerla. O Ángeles. Claro que sí, con gusto. Las crisis bien manejadas prometen crecimiento. Exacto. O sea, es una forma muy romántica de ver esto que nos está pasando, pero al final lo tenemos que hacer, ¿no? El COVID en todas nuestras áreas de funcionamiento amerita eso, una necesidad de crecer y de trabajar y de elaborarlo. Entonces, bueno, pues creo que todos quienes están aquí conectados el día de hoy, pues estaremos haciendo este intento tanto desde lo que hacemos como desde la manera en la que lo hemos ido viviendo. Y bueno,
quiero mostrar estas tres palabras. En algún texto de psicoanálisis hace poco las leía y lo mencionaban, más bien la filosofía oriental menciona estas tres instancias, la muerte, la enfermedad y la vejez, como grandes maestros, y en el psicoanálisis se menciona así exactamente igual como las cosas más conflictuantes para el ser humano, no por nada, no por nada. Con esta pandemia y con esta enfermedad nos topamos precisamente con la vulnerabilidad y con todo lo que nos aterra desde la infancia, que es la pérdida, el desprendimiento y el desapego. Entonces, bueno, muerte, enfermedad y vejez tienen muchas cosas que enseñarnos, tienen muchas cosas que decirnos, además del dolor. Quizás esa es la parte más complicada, ¿no? Pensar que el dolor es solamente el pasaje que vamos a tener para poder aprender y ir avanzando en esto, ¿no? Bueno, paso a la siguiente. Bueno, y lo que hasta abajo dice, nunca está más vulnerable el ser humano que cuando ama, es una frase reducida de un texto de Freud y que quise agregar precisamente porque lo que nos ha tocado atravesar con todo esto también es el amor, es decir, si alguien de mi familia, alguien a quien yo amo muere o incluso ya pasó para muchos de nosotros o alguien enferma, pues justamente nos va a volver vulnerables y por eso hacemos o hemos hecho todas estas cosas de cuidarnos o de hipercuidarnos precisamente por amor, pero es paradójico, ¿no? Porque precisamente nos obliga a, a funcionar de manera distinta en función del miedo y del temor a estas cuestiones. Entonces, vamos a tener que tenerlas en cuenta toda la vida. Es hasta una cuestión ahí existencial. Ay, por favor, si alguien puede apagar ese audio, nos distrae. Bueno, intentaré continuar. Lo que yo les decía hace un momento, ¿no? La enfermedad, la muerte y la vejez nos presentan, nos ponen de frente, nos ponen de cara junto a estas cuestiones que están aquí escritas. La amenaza, ¿no? Primero que nada, y por lo tanto la indefensión. Es decir, sí, es cierto que cuando llegamos al mundo somos seres vulnerables, todavía ni siquiera somos sujetos y ya sentimos esta amenaza y esta incapacidad para poder defendernos por nosotros mismos. Entonces, por eso acudimos, ¿no? Por eso nuestra especie, requiere de una madre protectora, requiere de estos adultos que nos puedan proveer de esto, de una sensación de seguridad, de una sensación de tranquilidad y de cuidado. Entonces, desde ahí, desde estas raíces tan primigenias, vamos a tener toda esta confrontación con la pérdida, con la muerte, porque tiene que ver con la vulnerabilidad, es decir, nos pone de frente con lo que hemos tenido que estar lidiando desde el momento en que nacemos, ¿no? Entonces, ustedes que trabajan además seguramente con bebés, con mujeres embarazadas y demás, pues saben de lo que les estoy hablando a la hora de ver cómo se va desarrollando incluso esto, ¿no? Los apegos. Aquí les pongo esta relación entre estas tres palabras, la pérdida, el apego y la trascendencia, ¿no? Entonces, el apego va a ser esta necesidad de estar conectados con ese adulto que nos va a cuidar, con ese sujeto que nos va a dotar de posibilidades para sobrevivir. Últimamente se malentiende, o no se malentiende, se le da esta forma al apego de una manera negativa, ¿no? Es que el apego con la pareja, básicamente, ¿no? Que es ahí donde nos encontramos de frente con esa palabra y nos topa también con una circunstancia real, que también la palabra apego significa eso, estar dependiente del otro. El asunto es que lo que quiero señalar es esta importancia de el apego, la formación del apego en la infancia como una forma de sobrevivencia, como una forma de crecimiento y que nos deja como esta estela de cómo enfrentar el mundo más adelante. Sin embargo, la pérdida va a estar ahí antes que otra cosa y va a estar presente todo el tiempo estamos perdiendo. Ajá. Deberíamos de tener más conciencia de lo que perdemos porque quizás nos daríamos cuenta de que no tenemos nada seguro y de que no estamos nunca en un lugar completamente seguro, ¿no? A veces la pareja, que de pronto pues también es algo muy cuestionable,
nos dota de ese lugar, el dinero, el trabajo, ciertos discursos de lo social que tenemos ahí, no sé, los hijos, el bienestar, nos dotan como de este lugar seguro. Sin embargo, no lo es, ¿no? ¿Por qué? Porque precisamente por eso les agrego esta otra palabra que es trascendencia o transición, que nos va a ayudar, de manera personal se los digo, nos va a ayudar a poder contactar con una forma diferente de ver la pérdida o la muerte, como lo queramos ver, ¿no? Justo el hecho de prescindir de lo material, de dejar lo material para poder trascender, es decir, convertir eso en otra cosa, que sí, ya no es como de nuestra competencia, ¿no? Hablar de lo espiritual, pero efectivamente la palabra trascendencia sí tiene que ver más con esta cuestión espiritual. Y bueno, solo lo pongo ahí como un reto que tenemos que estar todos los días cuestionando incluso en nuestro discurso, ¿no? Cuando alguien de nuestros seres queridos muere, el hecho de decir que no murió y sí trascendió, nos da como un sentido distinto a la hora de escucharlo. Entonces, yo de manera personal sí les regalo esta palabra porque a mí en lo particular me ha servido bastante no para entender, ¿no? Porque hay cosas que no podemos entender al 100, pero sí para transitar, para ir caminando sobre esta amenaza constante que es la pérdida y el desprendimiento, es decir, los apegos, ¿no? Entonces, bueno, esto de la pandemia también nos ha llevado a quitarnos un poco de la identidad, ¿no? El COVID mismo, cuando nos ponen a usar un cubrebocas, nos tapan la mitad de la cara, nos dotan de seguridad o nos dicen que algo de estos objetos que estamos utilizando nos va a dotar de seguridad, hacen esta función de objetos transicionales, es decir, cuando éramos bebés teníamos un objeto, la mamila, la cobijita, el muñeco, esos objetos que nos daban una representación materna y que mamá podía irse a la otra habitación y yo me quedaba aquí con mi objeto, ¿no? Incluso, ¿no? El aparato nos da también seguridad. Y nos quedamos con ese objeto y ese objeto es un representante de esa seguridad, de esta función de cuidado. Por eso es transicional, porque justo nos ayuda a trascender también en esta dependencia de la persona para hacernos sentir seguros sin esa persona, pero está representado en ese objeto. Entonces, es interesante cómo el cubrebocas, el gel, la careta, los cuidados que tenemos, nos están dotando de esa seguridad, pero que lamentablemente no termina de ser seguros, ¿no? Creo que ya todos pasamos por alguna experiencia y dices, bueno, me cuidé, se cuidaba y aún así tuvo que pasar por esto. Entonces, estos objetos solo nos ayudan a eso, a sentir un poco más de seguridad, nunca la certeza. ¿Voy bien hasta aquí o quieren que nos detengamos en algo? Todo muy bien. ¿Todo bien? Ay, porfa, ese audio que escucho una televisión, si fueran tan amables. Eh, Bueno, no sé si ustedes lo escuchan. sí, lo escuchamos. Usted los puede silenciar, usted ahorita es el administrador, nada más que bueno, la tecnología también es nueva para todos nosotros, ¿verdad? Sí. Vamos a solicitar nuevamente a todos los colegas que nos están escuchando que por favor apaguen sus micrófonos. Sí, es por Gracias. respeto al Estoy viendo que ponente. alguien ya los está apagando. Gracias. Gracias. Es que sí nos distrae un poco. Sí. Entonces, bueno, pasando a esta otra cuestión, que es el enfrentamiento. ¿Cómo enfrentamos todo esto? ¿Lo vamos a enfrentar o lo hemos enfrentado desde nuestra personalidad? Cosa nada simple, cosa nada sencilla. Nuestra personalidad es un complejo de cosas y que básicamente van a tener que ver con el temperamento, nuestro carácter, es decir, ese temperamento que se está posicionando desde que nacemos, ¿no? Por lo que ya traemos ahí y nadie lo ha moldeado, pero se empieza a nutrir de otras cuestiones y el carácter, ¿no? Todo lo que me va permitiendo reaccionar y le va dando forma a cómo actúo enfrentándome al medio, sean cosas buenas, positivas, malas, amenazantes y demás, ¿no? Y la otra, pues bueno, los lazos, es decir, estas relaciones parentales primarias que como sabemos los padres son los que nos dotan de un montón de características en nuestra personalidad, más lo que vamos adaptando por nosotros mismos, bueno, pues nos da una manera de enfrentarnos a esto. Entonces, me gustaría que pensáramos un poco desde su personalidad,
cómo han enfrentado esto de la pandemia o esto en su momento del aislamiento o incluso la muerte, ¿no? O sea, si bien todos podemos tener como un formato de funcionamiento, pensar que tiene que ver con mi personalidad y que esa personalidad tiene características, nos va a dar con, autoconocimiento y pues justamente nos va a preparar para las cosas que no están, ¿no? Para las cosas que están como fallando, digamos, y que nos van a ser necesarias en otro momento. Ok, otra de las cuestiones es la fortaleza yoica, que va a ser esta capacidad para hacer frente a las adversidades. Ay, me voy a mover un poquito de pantalla, ¿eh? Hay un detalle de esa subasta que no te los he dicho hasta este momento, es el precio. El precio de esta subasta, por ejemplo, hay subastas que ahí se ve, sí, ¿verdad? hay subastas que los venden más caros. Es que yo nada más veo la mitad. Más caros que las otras, pero acuérdense de este detalle. Ustedes quieren pagar un poquito más que tenga clara. Perdón, ahí se sigue viendo, Lilia, por favor. Vamos, ayúdame con eso. Un poquito. Se ve cortada, ¿verdad? Sí, cortada, sí. Ajá. Es que... Ponemos la Biblia en el tejado y subimos el tejado. Ahí se lo dejo a ustedes. Ustedes saben hasta qué punto pueden tomar. Les conviene mejor comprar un vehículo más barato que no tenga garantía. Lo que puede hacer es darle clic al cuadro de texto y desde la esquina achicarlo. No, pica mucho poquito. Ahí se ve mejor, ¿verdad? Así ya se ve mejor. Ay, sí. Sí, es que no se le movió. Ya, creo que ahí está en el centro, ¿no? Ya. ¿Sí se ve, Lilia? Según yo, ya. Se ve, todo bien. Perfecto. Bueno, entonces hablábamos de ahora la fortaleza yoica, que va a ser esta capacidad para hacer frente a la adversidad, es decir, va a ser un soporte mental que, como les decía hace un momento, va a estar posicionado en diferentes aspectos de la personalidad, pero también en las experiencias. Uy. Entonces, esto de las dificultades, estos retos que hemos tenido que enfrentar, nos van dotando de eso, de fortaleza yoica, es decir, nuestro yo, esta instancia mental que pareciera muy obvia, pero que no lo es porque precisamente es desde donde se gobiernan muchas cosas que hacemos, que cómo funcionamos, bueno, pues van a estar estructuradas por estas experiencias, las buenas obviamente, pero también las malas, lo que podemos llamar como experiencias negativas, y es lo que nos va a dar una forma también de enfrentar esto, ¿no? Entonces, pues bueno, viene esta facultad que tenemos para adaptarnos a las dificultades, que obviamente es ahí la dificultad, ¿no? Que justamente a veces no queremos, a veces no podemos, a veces por más ganas que le echamos, se nos dificulta el ser flexibles. Por eso se los puse en signos de interrogación, porque es verdaderamente una pregunta, ¿qué tan flexibles podemos ser o cómo es que el mundo o las circunstancias del mundo como las que estamos atravesando nos han tenido que volver flexibles? ¿Vale? Y bueno, esta otra parte, los retos que yo le llamo existenciales, que es la permanencia y la pertenencia, sí, creo que nos llevaría por lo menos unas 2 horas pensar y hablar al respecto de estas dos instancias, pero vamos a reducirlo en el sentido de que tenemos un vicio. Nuestra cultura tiene un vicio muy grave, muy grande, y que precisamente desde que nos vamos formando como sujetos al inicio de esta personalidad, es de donde se nos complican las cosas, se nos complica la existencia, por eso son existenciales. Es decir, creemos que todo es permanente, creemos que el papel del matrimonio
como decía el juez o como dijo el padre, que era para toda la vida, pensamos que es así la pertenencia, ¿no? Pensamos que porque yo compré ese coche, el coche me pertenece, ¿no? Entonces no nada más me pertenece, sino que además es mío para siempre. Si pensamos en estas dos palabras, pero más en modificarlas, en flexibilizarlas, incluso me atrevería a decir que en romperlas, verdaderamente habría una forma distinta de cómo enfrentar, precisamente, cómo enfrentaríamos la realidad y cómo enfrentaríamos las dificultades. Entonces, pues sí, lo vamos a tener que trabajar y con todo gusto en otro momento lo abordamos, porque además, como yo les decía, es más de este lado de nuestra cultura. En otras culturas esto es más fácil sobrellevarlo, ¿no? En otras culturas es mucho más sencillo poder, ay, por favor, ese audio. Es que no me quiero detener. Sí, gracias. Sí, permítame un momento. Vamos a silenciarlos a todos. Ah, sí, sí puedes. Deme un segundo. Sí, sí, permítame. Ahorita Y tú me dices. Sí. Sí. Cuando comes con cuchara chiquita, tu cerebro asimila, porque el hambre es mental. El cerebro asimila. Días. Me parece que ya. Sí, ya no escucho Listo. nada y ya me apareció aquí que ya soy el anfitrión. Eso suena Perfecto. a poder. Gracias. Es que es domingo Muchas- familiar y la verdad es Pues que, sí, pero pues nos están invitando al desayuno familiar y pues claro, no gracias, debiera pero ser. no. O sea, en otro momento con todo gusto. Perfecto. Ok, ahí está ya la pantalla, ¿verdad? Sí, Ya se ve. sí, ya se ve. Muy Gracias. bien. Bueno, entonces, nada más para redondear estas dos últimas instancias, ¿no? Recapitulando, la permanencia y la pertenencia van a ser cuestiones que tenemos que criticar de nosotros mismos, cuestionar para poder hacer más fácil o las pérdidas o la adaptación a cualquier circunstancia adversa. Entonces, tenemos mucho que aprender de esta manera de ver el mundo, ¿no? De lo que yo decía de estas otras culturas, donde desde que van formándonos, o más bien ellos, ¿no? Formándose como sujetos, saben que nada les pertenece y saben que nada es para siempre. Entonces, si nosotros creciéramos con esa idea en cuanto a todo lo que tenemos o lo que creemos tener, de verdad que va a ser y sería mucho más fácil podernos adaptar a ello, ¿no? Incluso la enfermedad. Porque como lo decíamos hace rato, por eso se los puse al inicio, la enfermedad va a ser un gran maestro, ¿no? Y pues lo cierto es que estas cuestiones también, la muerte como la enfermedad y la vejez, no son negociables con absolutamente nada que podamos tener enfrente. De pronto el mecanismo de defensa, que seguramente lo han escuchado y lo manejan bastante bien, de la negación, porque nos topamos con ello de todo el tiempo, pues es una de las cosas más criticables en el sentido de lo existencial, ¿no? Porque hablar de negación cuando hay algo que desde el inicio, cuando llegamos al mundo, sabemos que está puesto, que es la enfermedad, el desvalimiento o, en el caso de la muerte, pensar que tenemos esa capacidad de pelearnos con las instancias, aquellas instancias del universo, de Dios, de las leyes, de lo espiritual, lo que sea en lo que tengamos que creer, pues justamente no podemos negociar esas dos cosas. Entonces, pensar en la permanencia y en la pertenencia nos va a permitir enfrentarnos diferente a esas cosas. Y bueno, pues ya entrando más de lleno al tema de la que nos ocupa, ¿no? Lo que quería Lilia y Ángeles que tocáramos muy específicamente y que yo les dije, sí, pero no tanto, no nos vamos a enfocar, pero bueno, aquí está, ¿no? Las consecuencias. Es como datos, digo, no al aire, los hizo la Universidad de Anáhuac, que es bastante respetable acá en la Ciudad de México, y pues bueno, no son datos también nada desdeñables en cuanto a saber cómo están estas cuestiones, ¿no? Tenemos como primera
sintomatología, lo depresivo, en un 31-38%, del 22 al 44, cheques, o sea, casi la mitad de la población está o ha tenido o va a tener, ¿no? Me atrevo a decir, síntomas de ansiedad. Estas dos cosas yo puedo asegurar que todos las hemos sentido, las hemos vivido, las hemos pasado, tanto por las circunstancias del COVID como por otras cuestiones. Ahorita vamos a ir más allá específico con ello, pero no nos son ajenas, ¿no? El trastorno obsesivo compulsivo o los síntomas obsesivos compulsivos también se han presentado en un 20%. Claro, el asunto de lavarnos las manos cada 3 minutos, pues justamente nos hace desarrollar una forma compulsiva de actuar y pues tampoco podemos negociarlo, ¿no? Precisamente porque estas son, ¿cómo se dice? Instrucciones sanitarias, ¿no? Y bueno, la otra instancia sintomatológica, que es esto, ¿no? Del 20 al 30% del estrés postraumático, es decir, quien ya tuvo una pérdida o quien ya se enfermó, está contabilizado en este rubro. Es decir, las personas que viven, a pesar de que ya salieron, de que ya sobrevivieron o de que, bueno, sus familiares ya trascendieron por esta cuestión, están viviendo esto como una forma de estrés postraumático, es decir, lo representan, lo reproducen y lo viven desde lo depresivo y desde lo ansioso todos los días, ¿no? O muy constantemente se presenta, ¿no? Curiosamente, ¿no? Estos efectos mayormente son presentados en mujeres. Piensen un poco, ayúdennos a pensar un poco en por qué se incrementan más en mujeres. Y al final, si alguien nos lo quiere compartir, nos va a dar mucho gusto, ¿no? Yo tengo ahí mi teoría, pero vayan pensando en eso, nada más como para discutir, porque me parece muy interesante abordarlo, ¿no? El insomnio, por ahí me equivoqué, bueno, el insomnio, ¿no? Las cuestiones con el sueño, el alcoholismo, el estar en casa, o es decir, ¿no? El estar todo el tiempo en casa y con esta dificultad posibilita pues estas conductas adictivas. Los conflictos interpersonales, violencia y cuestiones de pareja, intolerancia, ¿no? La irritabilidad y la neurosis al 100, los miedos, es decir, o sea, le tengo miedo, las personas empiezan a tenerle miedo a cosas como hasta fuera de cierta lógica, y pues bueno, obviamente todas estas cosas están atadas a nuestros propios fantasmas y nuestros propios demonios. Yo desde el inicio de la pandemia, incluso en otras ponencias y en otras actividades que me han invitado a participar, sí he sido muy claro que esto no, o sea, justo lo que yo les decía, nada de esto nos es ajeno, pero hay por ahí pues varios discursos, ¿no? Psicológicos, digamos, que dicen, no, es que la pandemia incrementó el alcoholismo, es que la pandemia incrementó los conflictos, la violencia. No creo, ¿no? Honestamente, que se hayan incrementado por la pandemia. Estaban, ¿no? Ya tenemos una base, ya tenemos un conflicto neurótico de por sí desde que aparecemos en el mundo, y la pandemia y las condiciones de la pandemia destapan cosas que habían estado en el congelador y que entonces cuando nos topamos de frente con la dificultad, ¿no? Como veíamos hace rato, la enfermedad y la muerte o la vejez, empezamos a presentar desde el temor y desde lo defensivo todas estas cuestiones. Los problemas de pareja que han aparecido durante la pandemia, pues ha sido por eso, precisamente porque se encuentran a la defensiva el uno con el otro y a la defensiva de una sensación de ataque previa, es decir, me estás atacando cuando el otro posiblemente no lo está haciendo, pero traigo ese conflicto atorado y solo las condiciones de la pandemia lo hacen explotar, pero ya estaba el conflicto. Entonces, sí, hay cosas que la pandemia, que el COVID no tuvieron la culpa, ¿no? Y que se lo queremos achacar y que yo digo, no, ya hay cosas que no le pertenecen. Precisamente porque eso a veces nos ayuda a la negación, a decir, no, esto es culpa del COVID, no es culpa mía ni de las circunstancias, ¿no? Y pues eso es lo peor que podemos hacer. Ok. Ahí está, de un minuto. Otras consecuencias. Esto sí es lo que les quiero compartir desde mi visión entre lo clínico y incluso un poco personal, ¿no? El incremento en la infidelidad virtual o en las redes, o no solo en las redes, sino la que sí se lleva a cabo, precisamente porque ese es el paso. O sea, estamos en el celular, estamos en el Zoom, ¿no? Y mientras tengo abierta otra aplicación y entonces
se presta para ello, pero no es la pandemia, ¿no? Como yo decía hace rato, pero sí aparece con mayor intensidad. El incremento o la aparición de relaciones de compensación inmediatas, es decir, la gente que, pues como estamos en esta sensación de vulnerabilidad y de desvalimiento, aparece alguien que me resulta atractivo, atractiva, interesante, pero que además me proporciona la idea de protección, me proporciona la idea de seguridad y entonces, ¿no? Tenemos a estas personas que a las 2 semanas ya dicen que se aman y se van a vivir juntas y entonces están compensando por sus relaciones de compensación, compensando este temor y de una forma inmediata, ¿no? Donde justo lo que quiero es que alguien me rescate y por eso es importante escucharnos a nosotros mismos, de dónde estamos haciendo las cosas, ¿no? Aunque parezcan buenas, ¿no? Aunque parezcan muy amorosas. Ok, otra de las cosas con las que me he topado es el abandono, entre comillas le pongo ahí, justificado a los adultos mayores. En esta idea de cuidarlos y de no infectarlos y de que están más en riesgo, yo con lo que sí me he topado de manera tanto personal como clínica, sí es el abandono, ¿no? Sí es el que hijos o nietos dejaron de ver a los abuelos durante un año porque pues, la pandemia, ¿no? Pero no creo que haya sido una forma muy adecuada de protegerlos. Más bien puso de frente la posibilidad de justificarme en ese conflicto que se tiene a veces con los padres o con los abuelos, básicamente como cuando son los padres, y que entonces la pandemia, casi bendita pandemia, me ayudó a justificar no a ocuparme de estas situaciones un año, ¿no? Por lo menos 2. Entonces, eso sí lo he visto. El home office implicó un reajuste entre cuestiones con los hijos y las labores de la casa, ¿no? Evidentemente, quienes se iban a trabajar y los hijos iban a la escuela, tenían sus actividades estructuradas, y el hecho de que ahora todo estuviera junto en la casa, ¿no? El trabajo y los hijos en la casa y las tareas, evidentemente, incrementan el estrés, incrementan la necesidad de hacer 50 funciones más que no se tenían en otro momento. El incremento del uso desmedido de los gadgets o los videojuegos en el caso de los chavos, pero también de los adultos, ¿no? Que también cada vez tenemos más esta adicción, ¿no? La ludopatía puesta en los videojuegos y pues esta dependencia de las redes, ¿no? Bueno, de las redes y de los aparatos donde todos estamos conectados y también van generando ahí un conflicto en las formas cerebrales de la... se me fue la palabra. La respuesta y la recompensa, ¿no? O sea, nos conectamos y tenemos esa recompensa, entonces el cerebro empieza a entender que el mundo funciona así, en esta inmediatez. Entonces ahí vamos a tener problemas en otro momento de otro tipo, ¿no? Y obviamente el distanciamiento social, ¿no? Nos hemos dado cuenta también que estamos muy bien solos a veces, ¿no? O mucho. Nos damos cuenta que justo ni para comer necesito de alguien, ¿no? Lo pido y me lo traen y como. No necesito salir, tengo mis reuniones en Zoom, ¿no? Incluso. Y eso nos ha impedido, pues, uno, porque nos ha sido un impedimento, pero el otro también porque emocionalmente creemos o empezamos a sentir que no necesitamos al otro. Por eso yo les decía, ¿no? Que la próxima vez que nos volvamos a encontrar, de verdad espero que sea en presencial, ¿no? Porque sí hace falta. Porque además es una instancia de la salud mental, ¿no? Tener relaciones sociales. Y bueno, les decía esto, ¿no? La depresión y la ansiedad. Nuestra cultura y nuestra forma de quienes trabajamos en lo clínico o en la institución, que me parece que todos los que estamos acá conectados estamos relacionados con ello, tenemos esta visión de que la depresión y la ansiedad son enfermedades, ¿no? No es que no sea cierto, en alguna dimensión sí es un trastorno, sí es una patología, sí es una psicopatología, pero lo cierto y lo que el psicoanálisis en su momento tarda mucho en estudiar, que esa es la riqueza del psicoanálisis, es que estas dos instancias que ahora se dicen, tiene depresión, tiene pastilla, que se vaya a terapia y se resolvió, pues justo no, o sea, el psicoanálisis voltea a ver la complejidad de esto, porque entonces estamos aclarando, estaremos tocando el punto de la adaptación, es decir, tanto la depresión como la ansiedad, antes que enfermedades, antes que patologías, son respuestas de adaptación, son respuestas de ajuste y son respuestas de afrontamiento. El problema es que a veces hay cuestiones que hacen que se estanque, ¿no? El proceso, que nos quedemos ahí o que ya no dé para más, ¿no? Precisamente
por lo que hablábamos de la personalidad o por las experiencias previas. Entonces tenemos gente con una personalidad depresiva, tenemos gente con una personalidad ansiosa y no por eso decimos que están enfermos. Aparecen trastornos como muy claros en personas que no tienen eso de fondo y que un día presentan un cuadro de ansiedad de la nada, ¿no? Que van, es muy común, ¿no? Que van en el metro o en algún transporte y entonces empiezan a presentar estas crisis de pánico. O la forma que quieran, ¿no? Porque además hay diversas, porque además todos las hemos tenido, todos hemos sentido algo al respecto. Quien no lo tenga, pues que nos diga, ¿no? Porque todos hemos sentido, en alguna dimensión hemos sentido algo de esto. Entonces quiero que quede muy claro el asunto de que para quienes trabajan ustedes, ¿no? Con pacientes, para quienes tienen que convivir con el amigo, con la persona, el familiar, con estas cuestiones, nos va a ayudar a transitar el asunto si lo dejamos de ver como una enfermedad propiamente y también le damos esta dimensión de ser una respuesta adaptativa a lo que está pasando. La maravilla de Freud tiene un texto fabuloso al respecto de la depresión, donde justamente lo que critica es que la gente no está deprimida, está melancólica. Y la instancia de la melancolía se deja de ver en algún momento precisamente porque no funciona, no favorece en esta idea de la salud de enfermedad, es decir, buscamos un nombre que tenga que ver con enfermo, ¿no? Con enfermedad. Y la melancolía no propiamente nos dice estás enfermo, estás melancólico. A lo que apunta Freud en ese texto que es Duelo y Melancolía, es precisamente que estamos haciendo un duelo, que estamos identificándonos con una pérdida muy significativa y que a veces no nos damos cuenta de qué tan significativa es porque justo eso, no ha tenido un sentido, no ha tenido un significado y por lo tanto aparece como síntoma, o sea, es de donde se gestiona desde el cuerpo, como el no me puedo levantar, no me quiero ir a trabajar, no me quiero bañar, no me quiero arreglar, no quiero comer, o sea, el cuerpo empieza a formar estos síntomas desde este enfrentamiento a la pérdida, ¿no? Entonces, a mí me encanta el término de la melancolía y ese texto de verdad para quienes les interese es muy sencillo conseguirlo en internet, no es tan grande y curiosamente no es tan difícil de leer, ¿no? Duelo y melancolía. Ya después si quieren me lo piden, ¿no? Y se los paso. Y bueno, la ansiedad, ¿no? La ansiedad que básicamente también sabemos que es esta intranquilidad, pero que tiene que ver con la anticipación y con el catastrofismo, básicamente, ¿no? Nos encanta pensar que si dejo a mi hijo salir a la fiesta, le va a ir muy mal, va a pasar algo. Y además lo que va a pasar en este catastrofismo es, se va a drogar, me lo van a traer en ambulancia, me lo van a matar, o sea, estamos todo el tiempo. Pues, y luego también es cierto que la cultura no nos deja pensar a veces en otra cosa. La realidad es que nos está atropellando la violencia en este sentido, y sí pasan cosas al respecto, no es que no las estemos inventando, pero esta forma de pensar, esta estructura del pensamiento en cuanto a anticiparnos todo el tiempo a lo que va a pasar como una predicción, y a que esa predicción sea catastrofista, no nos está ayudando. Vuelvo al punto de la adaptación, o sea, si entendemos que la depresión me va a adaptar, les comparto un poco, ¿no? Al respecto a la depresión que ahorita me acabo de acordar, de un texto antropológico que dice que la depresión, cuando el cuerpo hace que la gente deprimida no quiera vincularse con las personas, no quiera salir básicamente, tiene que ver con este resguardo, con este resguardo de las cuevas, ¿no? Cuando éramos más primates que ahora, de resguardarnos en la cueva porque estamos tan bajoneados, como decimos, ¿no? Estamos tan bajoneados en todas las cuestiones, la atención, la memoria, etcétera, etcétera, que si salimos a la calle con ese estado, o nos van a atropellar, o nos va a caer un depredador, bueno, en el sentido antropológico, y entonces se piensa que este aislamiento tiene que ver con mejor no salgo, ¿no? Mejor me cuido mientras pasa esto, mientras pasa este duelo, y cuando esté listo salgo con todas mis funciones mentales al 100, ¿no? Pero bueno, solo quería hacer ese paréntesis. Y en la ansiedad volvemos a la adaptación, ¿no? Volvemos al ajuste. En la ansiedad, cuando estamos pensando en la anticipación y en el catastrofismo, lo que vamos a estar haciendo es echar a andar todos los dispositivos de defensa que tenemos en el cuerpo y en la mente en función justo de una amenaza, ¿no? Es decir, estamos todo el tiempo amenazados y es cierto, no sé si ustedes llegaron a ver en las redes esta imagen donde alguien, bueno, escribía, ¿no? En el meme,
si el COVID se viera, ¿no? A lo mejor se vería así, ¿no? Y están todos los virus en el aire y decíamos, híjole, pues sí es cierto, ¿no? Pero eso lo que quiero ilustrar con esto es la amenaza, ¿no? La cantidad de amenaza en la que hemos estado, en la que nos hemos sentido por estar en contacto con este virus y con esta condición. Ah, a ver si ese Y no es jaboncito podemos que meter esta ropa, ¿no? ay, la persona que va a lavar, porfa. Ya dejamos del desayuno, ahora vamos a lavar la ropa, pero después. No nos compartan eso, ¿no? Gracias. Entonces eso, ¿no? Lo que yo les comentaba es esta amenaza, donde todo el tiempo el cerebro está en amenaza por el COVID, por la muerte, por el robo, por la pérdida, etcétera, etcétera, que entonces si la hay, sí hay una amenaza, pero esta anticipación de me va a pasar, donde yo aseguro e incluso me imagino, ¿no? La escena, porque lo hacemos, quienes somos más visuales, nos imaginamos la escena y somos catastrofistas en esta función, entonces pues es muy fácil que el cuerpo en algún momento rompa estos diques del cuidado, de la prevención, y entonces se convierta en una crisis, ¿no? Un momento donde se rompe todo lo lógico, y entonces se nos presenta esto porque el cuerpo verdaderamente ha llegado a un nivel donde se siente en una verdadera amenaza cuando a veces no lo es, ¿no? Y bueno, el cerebro aprende de la amenaza. Evidentemente, sí hay un aprendizaje que se va dando incluso hasta cerebral en la memoria, pero este aprendizaje no siempre es amable. Es decir, para eso se requiere la conciencia. Para eso es importante que tengamos esta conciencia de lo que estamos aprendiendo. ¿Por qué? Pues porque si yo voy a aprender a partir de una experiencia negativa, voy a aprender a vivir todo el tiempo con miedo, con temor, o paralizándome ante amenazas que pues a veces no son tan graves, no voy a funcionar, ¿no? Entonces ahí hay una cuestión de cómo ser amables con nosotros mismos. Vamos a ir un poquito más adelante al respecto de esto, ¿no? Y por último, el trauma, ¿no? Esto que hemos vivido sí como traumático, pero tiene una manera de pensar. Ahorita lo vamos a ver acá. ¿No? Esta definición es fabulosa. Dice, un acontecimiento traumático implica el encuentro del sujeto con la muerte, lo que ya sabemos y lo que yo les mencionaba hace un momento, con su propia muerte, escapando a toda representación posible. Rompe súbitamente el curso habitual de la existencia, fíjense, de la existencia, no solo de la vida, colocando al sujeto frente a un peligro vital para el que no estaba preparado en absoluto. Efectivamente, todos hemos tenido traumas, pero este trauma colectivo del COVID y de la muerte y la enfermedad ha sido esto, un encuentro de nosotros mismos con la muerte, con la pérdida y un peligro constante vital, que entonces habrá quienes hemos tenido recursos para enfrentarnos a ello y habrá quienes no los han tenido y han convertido esto en un trauma precisamente, ¿no? O sea, dado como tal. De ahí que, bueno, justamente la ansiedad y la depresión no sean adaptativos, no sean solo un ajuste, sino se quede la persona a partir de este trauma sin esta representación que estamos mencionando acá, ¿no? Y entonces tengamos dificultades con el afrontamiento. Ok, este autor, bueno, Calví, nos dice, lo traumático no necesariamente produce patología, ojo, ¿no? Porque creemos que todas estas cuestiones van a dar a lo patológico y a lo enfermo, y no es así, ¿no? Lo traumático no necesariamente produce patología. En cambio, sí podemos afirmar que siempre exige trabajo psíquico. La producción de patología es el efecto de un modo de resolución de lo traumático. O sea, sí hay un intento de resolución en lo traumático, pero es incompleto, no termina de ser, ¿no? Precisamente porque, como está acá señalado en azul, siempre exige, o sea, no es si quiero, no es si puedo, me da tiempo de ir a terapia, ¿no? Exige un trabajo psíquico. ¿Cuál es la definición de trabajo? Generar algo donde no lo hay, ¿no? Entonces, es eso, tengo que esforzarme, tengo que destinar un tiempo, tengo que invertir algo, dinero, esfuerzo, tiempo, lágrimas, emociones, para hacer algo, producir algo que no está, ¿no? Entonces, y pues es psíquico porque evidentemente todo acontece dentro de este espacio mental, digamos. Ok, el psicoanálisis deberá trabajar sobre las fantasías del sujeto para ver de qué manera se produjo el encuentro con lo real desde las fantasías preexistentes. Esto es importante.
¿no? Lo que nos trauma no nos trauma propiamente por lo que es, nos trauma por el sentido que tiene previamente a esto y por esto que dice acá, ¿no? La fantasía que tenemos de ello, ¿no? Si me termina una pareja, en automático mi fantasía, ¿qué es? Me voy a quedar solo, voy a acabar viejo en un asilo, sin amor, abandonado, ¿no? Nadie me va a querer, pero es porque se terminó una pareja. Pero esas son mis fantasías. Lo interesante es cuestionar a estas fantasías, desde dónde están trazadas, ¿no? El sujeto no es quien produce el acontecimiento. Cuando hablamos de acontecimiento en filosofía y en psicoanálisis, hablamos de un suceso que ya aconteció dentro de la cabeza, o sea, el choque físicamente, ¿no? Hablando de un auto, ¿no? El choque, pues está el golpe, está el impacto, está ahí el evento físico, ¿no? Pero el acontecimiento es lo que internamente me ocurre, es ese paso previo, ¿no? Más bien, perdón, es ese paso posterior al suceso. Entonces, eso que una vez ya está en la mente, ese acontecimiento, ¿no? Irá significándose o significándolo desde sus representaciones previas. Volvemos un poco a lo que hay ahí puesto desde antes, e intentando ensamblarlo desde sus fantasmas constitutivos. Es decir, o sea, ¿qué nos constituyó para enfrentar ese temor, esa fantasía, ese trauma? Y la tarea, perdón, aquí es darle un sentido, encontrar un sentido para eso, no nada más entenderlo. A veces, por ejemplo, ¿no? Con la muerte nos peleamos con entender, ¿no? Es que no entiendo, ¿no? Y pues justamente no lo podemos entender, porque el asunto de elaborar todo esto no tiene que ver con entender desde lo intelectual, tiene que ver con asimilar, tiene que ver con aceptar y sobre todo con ir haciendo con el lenguaje, es decir, apalabrando lo que está sucediendo, aunque a veces no hay palabras, eso es importante. Si se fijan acá arriba, dice con lo real desde la teoría lacaniana, es eso que no tiene palabras, es eso que es tan crudo, tan grande, tan grave, que no tiene palabras para poder representarse, y que justo el psicoanálisis, en la forma que utilizamos para trabajar, espera encontrar eso, ¿no? Espera encontrar palabras para que eso que está aconteciendo acá adentro vaya teniendo una manera de digestión, digamos, ¿no? Metábola, dice un psicoanalista. Y bueno, el reconocimiento de un trauma particular propio de cada uno es un medio de producir un reconocimiento y entonces un sentido. Un poco lo que les decía hace un momento. Si se dieron cuenta al inicio de la presentación, reconocimiento con recapitular, lo señalo de la misma manera. ¿Por qué? Porque es una revisión, es un ir atrás, ¿no? Es esta ansiedad, esta depresión, este trastorno obsesivo compulsivo. Ok, aparecieron frente a la pandemia, aparecieron porque perdimos a alguien, pero tiene que ver más con nuestra constitución previa y debemos de revisitarla, debemos de recapitular y de reconocer qué estoy haciendo o qué voy a hacer con eso, ¿no? No hay nada, uno de los principios también del psicoanálisis es que no hay nada fuera del sujeto, todo está dentro, ¿no? Y pues evidentemente lo que hacemos es ir a ese fondo y descubrir y ver qué hay para darle un sentido, como dice aquí la frase, ¿no? Es encontrar un sentido propio porque además es de cada quien. Todos decían, ¿no? Es que todos estamos en el mismo barco en la pandemia, sí, pero solo cada quien, desde nuestra individualidad, vamos sabiendo a qué nos estamos enfrentando. Sí, pareciera que es lo mismo, pareciera que es una enfermedad desconocida, pero el enfrentamiento también es desde nuestras propias trincheras, ¿no? Y desde ahí que cada quien hallamos o tengamos una cuestión obsesiva o ansiosa o depresiva, ¿no? Ok, pues bueno, ¿cómo le vamos a hacer para elaborar, para enfrentar esto? Cuando yo estaba pensando en esta charla, pensaba un poco que, pues bueno, creo que todos los que están presentes ya ahorita me contaron un poco de ustedes. Creo que todos tienen que ver con la cuestión clínica, ¿no? Entonces sabemos que no podemos ayudar a nadie si nosotros no estamos en un estado adecuado para hacerlo. No digo que bien al 100%, pero sí en un estado adecuado, ¿no? Entonces el autocuidado aparece como una instancia de la filosofía y del psicoanálisis. Se aborda desde estas dos formas de pensamiento el cuidado de sí, ¿no? Se oye la frase como muy simple, como muy básica, pero no lo es toda una complejidad también. El cuidado de sí, fíjense, equivale al alma, básicamente. O sea, ¿a qué estamos apelando? Pues, a casi nada, ¿no?
justo al alma, una cuestión entre espiritual, entre mental, entre psíquica y entre todo lo que para cada quien representa el alma. Bueno, hablamos de ese cuidado. Nietzsche y Foucault, años más tarde, abordan este término, ¿no? La estética de la existencia. Y básicamente lo que nos quieren decir con eso es que una obra de arte que uno mismo puede crear, aquí me faltó seguramente algo, que uno es una obra de arte que uno mismo puede crear en relación con su existencia. Ojo, no están hablando de vivir, no están hablando de respirar, ¿no? No estamos hablando de mantener la vida, cuestión biológica, estamos hablando de la existencia, otra cosa mucho más grande, mucho más cuestionable, ¿no? Y por lo tanto, entonces es ver el a sí mismo, el sí mismo como una obra, es decir, esta construcción, esta necesidad de cuidado, sí, pero también de construcción, es decir, con qué nos nutrimos todos los días, ¿no? En el sentido espiritual, en el sentido emocional y en el sentido hasta orgánico, ¿no? Con qué nos vinculamos, ¿no? Pero ojo, aquí dice una obra de arte, o sea, cosa que no es nada menor, ¿no? El arte es la creación, la belleza. Por eso hablamos de autocuidado, porque si hablamos de cómo nos vamos a cuidar nosotros mismos y por lo tanto a veces, ¿no? A enseñar a nuestros pacientes o a compartirles a nuestros pacientes desde lo que cada quien hace, tiene que ver con esta parte estética, ¿no? La palabra también está un poco demeritada porque pensamos que la estética solo tiene que ver con lo bonito del peinado, del maquillaje y de la imagen pública. Y pues no, lo que estamos apuntando con esto y lo que les quiero compartir y que me encanta, pues es eso, ¿no? Que la estética de la existencia o la estética en sí mismo, pues debería de tener un lugar mucho más importante para cuidarnos de todas estas amenazas que evidentemente están allá afuera, pero que nos van a ayudar a darle una forma diferente al enfrentamiento, ¿no? Ok, entonces esta frase, perdón, que dice, conócete a ti mismo, que ya la hemos escuchado en todo, ¿no? Hasta los coaching y todas estas cuestiones lo utilizan de esta manera, a veces como al vapor. Pues bueno, es más bien, insisto, una instancia filosóficamente pensada y estudiada y que dice, ocúpate de ti mismo más bien. O sea, el conócete implica ocúpate, ¿no? Define el cuidado de sí, como Foucault, ¿no? Este autor, define el cuidado de sí como una manera de estar en el mundo, como una actitud respecto a sí mismo y respecto a los otros. O sea, fíjense. También implica una cierta atención o mirada, implica trasladar la mirada desde el exterior hacia uno mismo. Quizás se oye muy romántico el asunto, pero evidentemente a veces las demandas externas, ¿no? Que están en la enfermería pues, todo el tiempo, la demanda es hacia afuera, es al otro, al paciente, a cuidar, a proporcionar, ¿no? A dotar, de lo cual además admiro enormemente, ¿no? Porque de verdad lo hacen desde el cuerpo, lo hacen desde la emoción, lo hacen a veces hasta desde lo espiritual y eso a veces no tiene ningún pago que se pueda traducir en dinero, ¿no? Pero ¿qué pasa con la visión interna? ¿Qué pasa con dejar de voltear a ver al otro y regresar la mirada, como dice acá, ¿no? El ocuparte de ti mismo es regresar esa mirada hacia ti y voltear a ver estos aspectos. Pero bueno, como además no solo nos dedicamos a trabajar para el otro en la cuestión clínica, sino que además tenemos vida, tenemos familia, tenemos responsabilidades y compromisos, bueno, piénsenlo porque yo les decía hace rato, esta pregunta de por qué a las mujeres les pega más, yo creo que ya lo están pensando, ¿verdad? Que además eso, yo se los que, paréntesis, le comentaba a Lilia y Ángeles que estaría interesante hablar de eso al respecto de la enfermería muy puntualmente. Ya por ahí lo platicaré. Bueno, ya vamos a terminar con esta parte expositiva. Áreas de autocuidado, vamos a ser más específicos. ¿Qué tenemos que hacer? ¿No? Porque además nos gusta que nos digan qué vamos a hacer. Bueno, desarrollo de relaciones positivas. Efectivamente, cuando tenemos una intención de autocuidarnos, tenemos que tener una relación sana con lo que nos rodea y eso que nos rodea también lo debe de tener con nosotros mismos. No digo que seamos perfectos, no digo que seamos los buenos, pero hay relaciones, ¿no? De trabajo, amistosas, de familia incluso, que no necesariamente por tener un vínculo son positivas, a veces son todo lo contrario. Entonces, si bien es cierto, no podemos desprendernos de la familia al 100% o a quienes lo han hecho
A lo mejor dirán, no, pues sí, sí se puede, sí, pero no es como la forma habitual a la que estamos acostumbrados, ¿no? Pero eso nos pone de frente con la necesidad de cuidar el entorno, de cuidarnos, el cuidado de sí, desde esta mirada interna para ver qué tipo de vinculación o con qué tipo de personas quiero. E incluso, no sé, me hace pensar en estas personas que buscan el padrino para sus hijos y que precisamente buscan a alguien, ¿no? que aparente, porque a veces es solo una apariencia, que aparente tener toda esta forma. Ay, por ahí, ese audio, porfa. Esta forma saludable, porque pensamos que esa persona a nuestros hijos, que es lo que más amamos, ¿no? Le va a dotar de toda esa positividad o de esa parte nutritiva. Entonces, así como pensamos en el padrino, ¿no? para un hijo, pues así debemos de pensar en cada una de nuestras relaciones, si verdaderamente son positivas, son saludables y son nutritivas. Claro que se necesita de todo en el mundo y vamos a tener también relaciones negativas que nos van a enseñar cosas, ¿no? Pero esas, pues a veces son experimentos, ¿no? Son solo pasajes. Son solo maestros, ¿no? Justamente nos enseñan algo, se van, decimos adiós, gracias por el aprendizaje y ahí te ves, ¿no? Estilo de vida saludable. No es cualquier cosa hablar de esto, hablamos de, ustedes lo saben mejor que yo seguramente, ¿no? La nutrición, con qué nos alimentamos, si tenemos ahí ciertos vicios, vicios en todos los sentidos, el ejercicio, nuestros hábitos, si desde cierta edad, ¿no? Como dicen, ¿no? Los hombres que pasamos de los 40 o que estamos en los 40 tenemos que cuidarnos de la próstata y las mujeres también tienen que hacerse sus chequeos. Bueno, pues es un estilo de vida, no es hoy amanecí saludable, es un estilo que tendrá un inicio en su momento, a veces en la adolescencia, y que justamente una vez que me desprendo de los papás ya no me dicen vete a hacer ejercicio, ya tengo que generar un estilo a partir de eso que me pusieron ahí, ¿no? Otra de las áreas es el acompañamiento entre colegas y autoridades morales. Esto, ¿por qué no? Porque, bueno, si estamos en el ámbito de la salud, insisto, estamos puestos todo el tiempo para el otro, ¿no? Para el de enfrente. Eso desgasta, esto vicia, y necesitamos un discurso con alguien que nos pueda entender y sepa de lo que estamos hablando. Por eso, este acompañamiento entre colegas, ¿no? Nuestros cuates del trabajo, quienes hacen lo mismo y a veces discutimos un caso, compartimos cosas, es muy autocuidador, ¿no? O sea, nos dota de esta función. Pero además, Compañeros, las autoridades morales. Sí, gracias. Le quise nombrar autoridades morales. control de los ingresas, ¿no? Nuevamente. Así es, Para un poquito. nombre específico. Creo que ya, ¿no? Sí, me parece que ya Ya. silenciaron. Sí, ya. Ay, La gracias. próxima sesión la vamos a hacer de manera diferente. En presencial, por favor. Ok. Ángeles o Lilia, ¿me das la opción para poder compartir la pantalla? Ya, ahí está. Ya está. Ok, nos quedamos entonces en el acompañamiento entre colegas y autoridades morales. Autoridades morales, ¿a qué le llamo esto? Bueno, sí admiramos a nuestros compañeros, pero habrá quien admiremos más por una posición de autoridad o por una cuestión académica mayor o porque veo que en su vida laboral le va muy bien, qué sé yo, ¿no? Entonces, estas personas pues van a tener también una función de acompañarnos en cuanto a este autocuidado y nos van a dotar o bien de esa seguridad o bien de una manera diferente de pensar lo que nos esté pasando respecto al paciente o a nuestra vida, ¿no? Pero insisto, tiene que ser básicamente alguien que se dedique a lo mismo que nosotros. En el caso de nosotros los analistas, pues bueno, tenemos dos cosas, nuestro propio análisis personal y además una
persona, o sea, otro analista, a quien consideramos con ese otro posicionamiento para supervisar los casos. Entonces, en enfermería y en medicina debería también de existir esto, que lo hay, ¿no? O sea, lo hacemos de manera a veces muy orgánica, pero lo mejor es pensar que esa es una labor que voy a tener que implementar para autocuidarme. Ok, estrategias del manejo del estrés. Cada quien desde lo que hacemos sabemos más o menos el nivel de estrés que manejamos, por lo cual debemos tener pues una plena conciencia de a qué nos estamos enfrentando todos los días. Quienes están, por ejemplo, en urgencias, mis respetos, pero pues no les va a venir de raro que un día les dé una crisis de ansiedad porque estamos todo el tiempo en eso. Entonces van a tener que saber cuáles van a ser sus funciones, las propias, las personales, como decía hace rato en la presentación del trauma. Cada quien sabe su trauma, ¿no? Entonces cada quien implementará ahí sus estrategias para manejar eso, pero también a veces el salirnos, o sea, decir gracias, con permiso, no puedo, también quizás no es una estrategia, pero también a veces es muy necesario y nunca va a faltar, creo yo, un compañero, una compañera, alguien que entienda esa posición y nos diga, adelante, vete, ¿no? Te cubro. También es una forma de manejar el estrés. Irme, ausentarme y ponerme en pausa, por supuesto. Que a veces no se puede, eso es cierto, y eso tampoco está criticable. O sea, si me tengo que quedar a soportar una situación porque no hay nadie más, porque me toca, porque no se puede, lo que sea, eso me va a dar, tengo que entender que en algún momento se va a acabar, pero también es una estrategia de pensamiento, pero también que eso que estoy viviendo, esa sensación incómoda, ese malestar, me va a dotar también de algo que decíamos hace rato, ¿no? Recursos en esta fortaleza yoica, en esta forma de afrontamiento. O sea, eso va a nutrir a lo mejor mi capacidad de aguante, por ejemplo, ¿no? O a lo mejor mi capacidad de resolución, mis formas de respuesta. El asunto es que podamos pensar conscientemente que eso que estoy viviendo ahorita como malestar, en su momento va a trascender y se va a formar como parte de este fortalecimiento, ¿no? De este fortalecimiento. Pedir ayuda, obviamente, ¿no? Todos sabemos que no está mal, aunque, bueno, desde lo que yo hago, evidentemente me topo con muchas cosas de estas, donde la gente pues dice, no, es que yo no quería pedir ayuda, o sea, hablando de la psicoterapia, es que yo no quería ir al psicólogo o al psiquiatra porque eso es ser débil, ¿no? Para mí eso es estar muy mal, ¿no? Casi, casi. Y pues no hay nadie más sano que tenga la capacidad de sentir que está enfermo y que está haciendo algo por ello, ¿no? Entonces pedir ayuda es básico en la labor del autocuidado. Y pues conocer los propios recursos. Esto tiene que ver más con un trabajo de autoconocimiento, un poco de autoestima, un poco de autoimagen. Es cierto, ¿no? También nos llevaría mucho tiempo hablar de ello, pero está muy interesante el asunto porque pues se trata de eso, de entablar una relación con nosotros mismos, que si soy depresivo, depresiva, que si soy ansioso, si soy ansiosa, tengo recursos, aún así, aún siendo eso, aún con esa etiqueta, tengo recursos. ¿Cuáles son? Los voy a descubrir en una relación personal, en una relación íntima conmigo mismo. Y pues también para eso están estos espacios, ¿no? El espacio psicoanalítico, psicoterapéutico. Y por último, casi por último, bueno, pues el cuídate, pero de ti mismo, ¿no? Esta es una charla que de una vez les comparto para quien les interese. No sé si el siguiente, no, el domingo seguramente no. Dentro de unos 15 días más o menos, voy a tener una charla gratuita en Facebook Live al respecto de esto, ¿no? Del cuídate de ti mismo, precisamente porque cuando nos dicen adiós, cuídate, ¿no? Nos dicen cuídate, pero de afuera, ¿no? Cuídate de que no te vayan a atropellar, que no te vayan a asaltar, que no te vayan a robar, ajá, pero ¿qué hay cuando no nos cuidamos de nosotros mismos? Es decir, de lo que pensamos, de lo que sentimos, de cómo nos emocionamos, de cómo representamos la vida, ¿no? Ahí es donde también tenemos que cuidarnos. A veces de esta otra forma o esta otra función que tenemos muy castigadora, muy autodenigrante, ¿no? Entonces, no podemos hablar de autocuidado si me ataco y no me cuido de mí mismo y de ese otro ataque, pero pues bueno, con todo gusto me va a dar mucha felicidad de estar compartiendo este tema y ver a quien sea, de todos los que están acá, a todos por allá, ¿no? Entonces, pero eso, ¿no? Llévenselo así como me tengo que cuidar de mí mismo cuando soy castradora conmigo mismo, castrador, cuando soy autoexigente, cuando ayer escuchaba un paciente, ¿no? Que decía, es que me siento mal porque está terminando una cuestión de pareja y me dice, es que me siento mal porque la otra persona ya
tiene trabajo, ya tiene casa y yo no puedo, ¿no? Yo estoy estancado y así de pues, ¿y por qué tendrías que tener, no? No es competencia, ¿no? No es competencia, estás siendo sobreexigente, sobredemandante, y a veces no se puede, y está bien padre aceptar que ahorita no puedo, ¿no? Gracias, pero no puedo tener otra casa, ¿no? Me quedo en la que estoy. Habrá momentos en donde sí, ¿no? Y será un momento donde no estés pasando por un proceso depresivo, ¿no? Y entonces será el momento adecuado. Ok, bueno. Y pues ya casi por último, ¿no? Quiero compartirles esta frase, que es muy contundente también, ¿no? La conciencia de la muerte nos aqueja y solemos buscar a lo largo de nuestra vida caminos para aprender a soportar esa certeza. Si tenemos una certeza, y lo decimos muchas veces de dientes para afuera, es eso, nos vamos a morir, nos vamos a enfermar y vamos a envejecer. Cómo atravesar el camino antes de llegar ahí es lo interesante de la vida, y eso, de verdad, queridos y queridas, eso no tiene nada que ver absolutamente, no tiene nada que ver con vivir y con respirar, tiene que ver con existir. Y pues como decía hace rato el texto, ¿no? Tenemos que aprender a formar esta presencia en el mundo como una obra de arte, que no es nada fácil. El arte implica aprender técnica, implica aprender un montón de cosas para que pueda hacer arte. Entonces, cada quien buscará el camino para ello, ¿no? Y pues bueno, por mi parte sería todo lo que quisiera exponerles. Seguramente habrá preguntas o comentarios o la respuesta a esto de por qué les pega más a las mujeres esta sintomatología. Quejas, sugerencias y demás, pues aquí les dejo mis datos. También si acercan su teléfono al código QR, pues les va a mandar también a mi plataforma en Doctoralia por si quieren ver qué es lo que hago, incluso si a alguien le interesa una cita, pues con todo gusto, ahí están todas mis redes. Y pues bueno, los dejo o nos quedamos más bien con Lilia o con Ángeles. Muy bien. Comparto con usted en unos comentarios que tenemos aquí en el chat. Sí. Y me gustaría que si también alguien de los Ay, sí, que levante la colegas mano. quiere comentar algo, que levante la mano y con gusto le cedemos también la palabra para interactuar en esta charla. Tenemos Aquí los puedo ver aquí. a todos. Ya, aquí los veo a todos. Perfecto. Tenemos aquí a la compañera Anne Lopran y dice, hablaste de un tema importante que nos afectó en todos sentidos, país, social, familiar, individuo, y cómo cómo enfrentamos y seguimos enfrentando esta pandemia. Sigue siendo difícil, seguimos con estrés, nerviosismo, etc. Es importante seguir recibiendo este tipo de pláticas para seguir aprendiendo y cómo nos ayuda a poder sobrellevar esta situación, porque yo sí considero que por el encierro que vivió, incrementó la violencia familiar y afectó a la niñez por no comprender ellos qué pasaban y la familia no estaba preparada a manejar esto. Y con respecto a la mujer embarazada, el temor de cómo podía afectar a su bebé y cómo personal de salud, el miedo y angustia porque se infectaron y tuvieron secuelas en su recuperación o fallecieron. El rechazo de la sociedad y nos expresa muchísimas felicidades y excelente tema. Es Anne, ¿verdad? Anne Lopram. Ajá. Sí, ya la encontré. Estaba buscando el texto. Gracias. Sí. También nos comenta Yexenia Cortés. Felicidades, excelente ponencia. Disfruté mucho su presentación. Muchas gracias. Olivia Bernal, excelente tema. Muchas felicidades. Y tenemos otros por aquí. Dice María del Socorro, excelente tema. Felicitaciones al ponente. Acá tenemos otros. Dice...
Me parece que también estábamos en Facebook Live, ¿verdad? Sí, sí, ahorita les vamos a hacer llegar los de Eso no lo Facebook. puedo ver, pero ajá. Sí, aquí tenemos otros. Hola, buenos días desde San Luis Río Colorado, Sonora, con calorcito a Calor. 47 grados centígrados. Que aguante. Ana Elsa Santos nos dice, bueno, el comentario es, así se siente con mucho estrés postraumático en esta situación. Ana Lilia Pérez, saludo desde Chilpancingo, Guerrero. El calor. Muchísimo calor. Y Veo aquí en aquí. el Facebook Live, Ajá. Kitty, muy buena presentación, qué bien explica y me gustaría asistir en Gracias. su siguiente curso. Gracias, gracias. También nos comentan, hola, buenos días desde el hospital de Tasco. Órale. Gracias. Alan, Si me excelente permites, ponente. aquí veo un comentario. Ay, ya lo vi. Ajá. Que dice, bueno, pues nos agradece. No, gracias a ustedes. Pero dice, sin duda creo es un excelente tema, dado a que la pandemia nos afectó en todos sentidos y más en cómo saber manejar todas esas emociones que experimentamos con el encierro. Bueno, es difícil y se dice muy fácil, pero más que manejarlas, lo primero es vivirlas. Es todo un tema el asunto de las emociones porque hay muchos discursos de psicología y perdón, pero muchos son de psicología barata, que dicen que hay que controlar las emociones, que hay que decir, sí, o sea, sí es importante, pero eso de alguna manera ya lo hacemos en la regulación social. Pero previo al regularlas, hay que conocerlas, ¿no? Hay que ponerles nombre y no por el hecho de que el otro las sienta, yo también las tengo. De verdad es una relación con uno mismo de qué estoy sintiendo. Dice aquí Viridiana, ¿no? En el encierro. Ok, ¿qué experimentamos en el encierro? Y hasta dónde es y no nuestra responsabilidad experimentar lo que experimentamos, ¿no? Si experimenté soledad, por ejemplo, ¿no? Quienes vivimos solos, ¿no? O sea, si experimenté vivirme en soledad, si es mi responsabilidad, digo, la soledad no es una emoción, es un sentimiento elaborado, ¿no? Pero si lo experimentamos y me está dando lata, es mi responsabilidad no manejarlo para no sentirla, sino más bien sentirla para poderla dirigir, no para limitarla, no es, deja de sentirte solo, no, es más bien para dirigirla hacia algún lado que te pueda llevar a un crecimiento, aunque insisto, suena fácil, suena romántico el asunto, pero esa es la tarea, ¿no? No nada más el regularla, porque a veces controlar tus emociones, pues sí, suena más como a no afectes a los demás con tus emociones, y de pronto es cierto, no, a veces los otros no están obligados a lidiar con nuestras emociones, pero nosotros sí estamos obligados, entonces hay que vivirlas, hay que sentirlas, hay que hablarlas, y a veces pensamos que decir me siento triste ya es hablar de una emoción. No es cierto, ¿no? El psicoanálisis justamente, por eso me fascina y es mi lugar, ¿no? Porque en el psicoanálisis no hablamos de qué tienes, tristeza, entonces vamos a hacer 5 ejercicios para... No, o sea, la tristeza, como yo les decía hace rato, ¿no? En el texto de Duelo y Melancolía de Freud, pues nos aborda un montón de cosas más interesantes. Entonces, cuando le damos voz a todo eso que pareciera una emoción simple de nombrar, no es nada simple de representar con todo lo que está asociado. Entonces, por eso escucharnos, ¿no? Es importante. Pero bueno, solo quería como puntualizar en esto que señalaba Viridiana. Perfecto. También tenemos aquí por el chat a Maribel Valencia. Dice muchas gracias, excelente tema. Por favor, realicen otro tema así que nos ayude al personal de salud a llevar lo de la pandemia, tanto en casa como en el trabajo. Muchas gracias. También por aquí la licenciada Teresa Rosas. Hola, buenas tardes. Saludos desde Acatlán de Osorio, Puebla. Hasta allá. Muy bien, la licenciada Erika Ortiz. Excelente tema. Felicidades. La licenciada Yolanda.
Como personal de salud, creo que la mayoría experimentamos miedo al contagio y a contagiar a nuestra familia. Claro. Sí, creo que esa dualidad teníamos, ¿verdad? Finalmente. Y sin Sentirnos- embargo, o sea, es más una cuestión de aceptación, ¿no? Y una cuestión de enfrentamiento, porque pues para quienes vivimos o viven de esto, o sea, de ese contacto con la enfermedad y con la institución y demás, pues no es negociable, ¿no? O sea, lamentablemente no es negociable ir y trabajar, pues, lo tenemos que hacer porque eso depende de otras cuestiones. Entonces, insisto, es más una labor de aceptación, de extremar precauciones, sí, pero aún así como de tener ciertos recursos ahí psíquicos para poder no irme tranquila a trabajar, ¿no? Pues eso no nos va a funcionar, pero sí para poder eh, ir a funcionar y saber desde dónde lo estoy haciendo, porque también es desde el amor, o sea, salir a trabajar todos los días para dotar a mi familia de lo que, de ese dinero, de ese sustento, también es por amor, ¿no? Entonces, a veces cambiar solo un poco de punto de lo que estamos viendo, pues ayuda para irnos a parar diferente ahí, pero no nos quita el miedo. Perfecto. La licenciada María Teresa Rosas nos comenta muy interesante tema. Felicidades. La Muchas gracias. licenciada Viridiana Montoya. Sí, exacto. Primero hay que experimentarlas para después poder manejarlas. Y manejarlas a veces es conocerlas, conocer cómo las experimentamos individualmente. La licenciada María Sí. Concepción, muchas felicidades. Un tema muy bien expuesto y entendible. Gracias por tocar el tema. Gracias. La pandemia nos hizo ver y vivir la vida de diferente manera. Como personal de enfermería, no es fácil convivir con la muerte día a día, pero la pandemia nos enseñó a conocer lo vulnerable que somos como seres humanos Uy, y más como personal de salud. sí, y además como especie, ¿no? Porque además sí, una de las cosas, digamos, positivas de esto es que nos recordó que somos una especie más en el planeta y que no somos ni dioses, ni ángeles, ni seres espirituales, que estamos libres de eso, ¿no? La pandemia nos puso otra vez en nuestro lugar y pues también un poquito de humildad, ¿no? Porque con todo y que, pues afortunadamente la ciencia y la tecnología pues ya nos dan ciertos recursos como la vacuna y nos podemos sentir un poco más tranquilos. Lo cierto es que la amenaza está ahí, está constante, pero no es contra nosotros, pues, o sea, es porque estamos en el mundo y en el mundo hay amenazas y así como no sé, el gato montés puede sentir amenazado por algún depredador, pues también nosotros, ¿no? Estamos en el mundo, ¿no? Entonces creo que eso nos ha faltado a veces entender, ¿no? Que estamos en el mundo. Y también es cierto que no hemos sido como especie nada amables con el mundo. Entonces, quién sabe desde ahí qué se traza desde más arriba, ¿no? Pero bueno. Muy bien, perfecto. La licenciada Ana Daniela Quiroga, excelente tema, muy interesante. Saludos desde Jicotepec de Juárez, Puebla. Ajá. Perfecto. Si alguno de nuestros colegas quiere comentar algo, adelante, lo puede hacer, levante la mano y con mucho gusto aquí lo escuchamos en este espacio que finalmente es para ustedes. Bien lo decía ahorita nuestro psicoanalista Iván, ¿verdad? Que en esta pandemia fueron o son, ¿verdad? 2 años difíciles que el personal de la salud hemos enfrentado. Difícil, como lo decían también los colegas en sus comentarios, porque no es nada bueno, ¿verdad? Estar eh, lidiando, ¿verdad? Con la muerte día con día y nos sentimos amenazados finalmente en esta pandemia porque era ver que mucha gente moría, era ver incluso que familiares morían, ¿verdad? Entonces, difícil toda esta situación. Sin embargo, este tema creo que nos va ayudando a enfrentar todas estas situaciones. Claro, ¿no? Y nadie estuvimos exentos, ¿no? De algo. Estamos.
Claro, sí, y usted también lo decía muy bien, el autocuidado es sumamente importante. Yo leía una frase, ¿verdad?, de Goleman, este psicoanalista también, que decía que eh, de del 20%, el 20% de, de nuestra capacidad intelectual finalmente es lo que se ocupa para desempeñarnos laboralmente, y el otro 80% es las emociones, ¿verdad? Lo que nos lleva a desarrollarnos profesionalmente con éxito. Entonces, si emocionalmente no estamos bien, no podemos también dar una atención de calidad en los hospitales. Entonces, este tema creo que es uno de los más importantes, ¿verdad? Que constantemente debemos estar tocando, trabajando para que el área de la salud, digamos, lo retomemos constantemente para estar lo mejor posible emocionalmente. Y además eso es algo importante, ¿no? El estar emocionalmente bien, pero particularmente yo en enfermería he visto que a pesar de que la gente a veces está mal, ¿no?, emocionalmente funciona, ¿no? Hacen que funcionen las cosas de una forma extraordinaria y es admirable, ¿no? Porque, ok, si lo están haciendo, ¿no?, ustedes enfermería desde la técnica, ¿no? No desde la emoción, porque no estoy bien para ello, no desde el amor a la humanidad, porque tampoco, a lo mejor no estoy en el proceso de vida en el que me encuentro, pero desde lo técnico sí funcionan, me queda claro que también lo hacen, ¿no? Y también eso es muy admirable, ¿no? Porque aún así siguen actuando. Claro, sí, sí. Somos parte fundamental de todo este sistema nacional de salud, Pues, ¿verdad? Y precisamente por eso tenemos que estar bien, bien emocionalmente. Usted también lo decía, tenemos que recurrir frecuentemente al psicólogo, al psiquiatra, ¿verdad? Para de alguna manera entender todas nuestras situaciones emocionales que tenemos y pues así poder proporcionar una atención de calidad, ¿verdad? Nada más que a veces somos, creo que, los que más nos rehusamos a acudir a este tipo de pues todos, terapias. ¿no? Todos Sí, tenemos una etapa de negación, ¿no? Una etapa de resistencia y también tiene una función, ¿no? Ya cuando estamos en claro. el consultorio, pues damos cuenta que también esa etapa tiene una función. Nadie entra antes de lo que debe entrar. Muy bien, pues me parece que ya no hay ningún otro tema. Angelitos. Sí, Lili, pues solamente nos queda realmente agradecerle su excelente ponencia y enviándole un fuerte abrazo. De igual Gracias. manera, invitamos a nuestras colegas a que nos sigan, pues, o sea, que sigan viendo nuestras próximas sesiones. De verdad, muchísimas gracias y maravillosa ponencia nuevamente. Gracias, Gracias. gracias. Un gusto estar con ustedes, verdaderamente. Gracias.